Bueno, siguiendo con la tercera parte de esto que estamos viendo de a quién iremos, antes de pasar a la mirada de Marcos, en el versículo 9 de lo anterior, que era por la cita Mateo 17, 1 al 9, en la parte final del 9, en el versículo 9, usted ya sabe que el número 9 quiere decir el cielo o las partes altas. Y las partes altas de comprensión se reflejan en lo que es 6. Es una inversión en 6. Y esa inversión en 6, usted entiende que en el mundo económico, ellos para hablar de riquezas le llaman inversión. Porque una cosa es el espejo y otra cosa es la inversión. Y cuando el 9 se quiere invertir o reflejar, pero que no quiere decir espejo, sino invertir, lo hace en 6. Y el 6 es la humanidad humilde y consciente. Por eso en el versículo 9, en la parte final, está diciendo hasta que el Hijo del Hombre, la humanidad humilde y consciente, resucite de los muertos. Que no se diga a nadie las comprensiones de la visión. Usted sabe lo que es una visión, lo que le expliqué anterior. Fíjese lo que dice visión. Tiene 6 letras, que está hecha para que el verbo se ven en la humanidad humilde y consciente vea lo que otros no ven. Y la visión tiene la letra V y la letra I al principio, lo cual quiere decir número 6, que es por la humanidad humilde y consciente. No digas a nadie las comprensiones de la humanidad humilde y consciente en el verbo se ven, llamado visión aquí en esta parte, en el número 9, que es el cielo, las partes altas de comprensión, hasta que el Hijo del Hombre, hasta que el ser humano, hombre, mujer, humilde y consciente, resucite de la ignorancia, de la imposición, de la complicidad, de la desorientación, de la cobardía y el orgullo. Y una vez cuando eso pase, van a pasar a lo que era antes muerte a vida, que más adelante se va a explicar por qué en el principio se dijo árbol de la vida y por aquí en estos libros se dijo fruto de la vid con dead. Y yo ya estoy seguro que usted ya entrando en la esfera de la comprensión del verbo se ven, usted ya está entendiendo lo que es cuando se dijo fruto de la vid y no árbol de la vida, sino fruto de la vid. Bueno, ahora vamos a ver en esta tercera parte la mirada de Marcos 9, y usted ya sabe lo que es 9, del 2 al 8. ¿Y qué quiere decir del 2 al 8? Quiere decir que el 2 más 8 es 10. ¿Y qué es lo que es 10? El 10, el 10 quiere decir esto de en el pasado, cuando se quiso decir que las famosas 10 leyes, entre muchas leyes, pero 10 principales como regla de convivencia, ¿no? O los llamados mandamientos, o leyes, órdenes. Y luego vemos que en las parábolas de las vírgenes, que 5 por acá y 5 por acá, que en realidad estamos hablando de 10. ¿Qué quiere decir 10 cuando el espíritu del verbo Sebem habla? 10 quiere decir el recorrido de los números, del 1 al 9. Como quien dice, ¿usted quiere ver lo que hay más allá del cielo? ¿Usted quiere ver lo que hay antes del 1? Eso se llama 10, también conocido como principio y final. Antes de las cosas y después de las cosas. 10 quiere decir 1 más 0. Quiere decir que usted ya se tituló, por así decirlo, de las comprensiones de los números, que no hemos hablado de eso. Y una vez que usted ya conoce ciertas cosas, aplicada con el verbo sebem, y no por chismoseo, ni por envidia, ni por orgullo, ni por mentira, sino con humildad de entender las cosas que va a ir oyendo, eso quiere decir 10. Entonces en Marcos, ¿quién es Marcos? Marcos, más allá del nombre, quiere decir relación con Sagitario y con el verbo sebem. Sagitario es el 9 y ve que aquí dice Marcos 9. Y Sagitario tiene, por así decirlo, una representación y parte de esa representación es con un arco o arcos. Quiere decir que muchos y muchas también
a medida que van entendiendo cosas, van a ir dándose cuenta qué es lo que es la humildad, qué es la puerta que abre las puertas y por qué los arcos están en este nombre llamado Marcos. Luego ve que dice mar en Marcos y este mar en Marcos quiere decir aguas. Y en el principio se movía el espíritu sobre las aguas. Y ese mar quiere decir gentes. Y esas gentes tienen un corazón llamado ente. Y ese ente es un espíritu, el cual es el espíritu de revelación. Y el verbo se ven. Bueno, vamos a leer la mirada de Marcos en esto de la transfiguración, porque una cosa es la mirada de Mateo, como mirando una parte, la otra cosa es de Marcos. Otra cosa es lo que intentó hacer el linaje de la serpiente entre las parábolas y entre las metáforas. Y otra cosa es el verbo se ven, que ve las cosas antes del mundo de las ilusiones religiosas, políticas y los concilios y todas las cosas que ustedes intentaron hacer. No usted que oye, sino los muertos. Dice 6 días después, y usted ya entendió lo que es 6. Porque en otros lugares dijo, en Mateo también dice 6, pero en otros lugares va a decir otra cosa. Dice acá, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, usted ya entendió eso y se transfiguró y yo ya le expliqué eso, delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes muy blancos. Ya, ahí dice vestidos, pero en realidad, miren lo que dice vestidos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dice, ves, como el verbo se ven. ¿Lo ves o no lo ves? Ya, ves en ti, no en los demás, en ti. Estás comenzando a ver en ti algo. Vestido quiere decir vestuario. Ya, pero aquí dice vestidos. Ves en ti. Luego dice dos. El dos, para que usted lo entienda más adelante, existe un lenguaje llamado el 1 más 1, el cual yo le voy a explicar a usted cuando llegue su momento. Esta parte que está aquí, usted la anota hasta cuando llegue su momento. Vestidos en simple quiere decir que usted está tocando el verbo se ven, por eso dice ves, pero dice que lo tiene que ver en usted. Porque una cosa es que oiga lo que yo le digo a usted y otra cosa es que usted sea una persona escéptica, desordenada, falsa, hipócrita y que aún viendo ciertas evidencias usted decida voluntariamente eh, rechazar y no hay nada malo en eso, pero no conviene. Y dice que esta comprensión del verbo se ven es en usted, no para los demás, sino para usted, en caso de que usted nunca hubiese entendido estas cosas que a medida que yo voy subiendo videos, usted va a ir viendo. Bien, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Esto se dijo en el número 3, que quiere referirse al tercer cielo. 4. Y les apareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todo esto yo ya se lo expliqué en la mirada anterior. Porque dice el número 6, porque Pedro no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Otra vez tenemos el mismo problema, que Pedro es roca. Roca quiere decir solidez. Que los que estaban con la solidez de la tradición, con la solidez de la política, con la solidez de las ideologías, con las alianzas que ellos pensaban que eran sólidas, aquí se está dando testimonio que en realidad estaban espantados de la falsedad en la que convivían y caían, en la falsedad que interactuaban, que todo estaba podrido y que nunca fue así hasta la manifestación del verbo se ven. Bueno, dice, porque no sabía, los que se dicen sólidos en tradición, en política, en ciencia, no sabían lo que hablaba, pues estaban espantados. 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. La misma cosa que le expliqué en la anterior. Aquí está en el número 7. Y usted ya sabe que el 7 no es un número, es un estado. Cuando usted entra
en el espíritu del verbo se ven, entra en una habitación. Bueno, este es mi hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y usted ya entendió lo que es esto de por qué estaba solo. Ya le expliqué que no tenía las artimañas de cómo opera la falsedad, que se coluden dos o tres para generar una ilusión y tratar de engañar generalmente a un tercero, que es la humanidad humilde y consciente. Es como esta gente que ya le expliqué, que se colude uno por acá y otro por allá para hacer todo un circo, para que el tercero, que es la humanidad humilde y consciente, sea engañada y manipulada con política, con religión y un montón de falsedad. Entonces, cuando usted ve el mundo religioso, uno se trata de profeta, otro de evangelista, otro de esto y esto otro, y en el público hay unos charlatanes que tienen que hacer la función de que todo está bien y que, ¿me entiendes, no? Y es para engañar a un tercero. Lo mismo se hace en política, lo mismo en deporte, lo mismo en ciencia, falsedad tras falsedad. ¿Y por qué se quiere engañar a un tercero? Porque en el tercer cielo no hay espacio para los muertos. Y siempre se ha intentado engañar a un tercero, porque el tercero tiene un cero, y cosas que se van a comprender en el futuro. Bien, entonces, ¿qué rescatamos acá de Marcos 9:2-8? Es el nombre de Marcos, que usted ya lo entendió, que es solo una parte por el momento, son los números, las cosas que se explicaron del número 10 y del número 9, y lo que se habló del tercer cielo, que es su vestuario, y la parte pendiente para un futuro, que es el 1 más 1, el lenguaje del 1 más 1, cuando dice 2, se volvieron resplandecientes muy blancos. ¿Qué quiere decir blanco? Que no tiene manchas. No que sea una blanca paloma, no que haya cometido errores en su juventud, en la adultez, o que sea así perfecto, no. Sino que a la hora de fundamentar y colocar cosas en orden, ahí no hay manchas. Y que el cuerpo carnal tiene una naturaleza carnal y entre las virtudes y los defectos, ¿me entiendes? Eso quiere decir blanco, sin mancha a la hora de colocar orden en ciertos fundamentos. Como la nieve. Eso de la nieve es una revelación que va a ser para un futuro porque no es nieve, es otra cosa. Tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Quiere decir que en este nido de ratas que llamamos mundo, entre los humanos genuinos como yo, el linaje de los reptiles, los grises manipulando por todos lados, los clones, los híbridos, la falsedad de un montón de cosas, ninguno de ellos tiene la altura moral para decir qué tiene que lavar en su conciencia, qué tiene que lavar en el verbo se ven. ¿Lo va entendiendo? Hasta aquí con esta parte de Marcos. Ahora vamos a ver la última parte y final de la mirada de Lucas. Lucas, también en el número 9, que usted ya sabe lo que es, versículo 28 al 36. Y como usted ya entendió que el 2 más 8, ¿qué cosa es? Es el número 10, que quiere decir purezas, que quiere decir eh, bienestar social. El recorrido de los números, lo que está antes del 0 y lo que está después del 9. ¿Me entiende? Cuando ya terminamos el recorrido de los números, ahí recién hablamos de 10, que es como doctorarse en algo. Y luego aparece del 28 al 36, y el versículo 36, la energía de este versículo, quiere decir 3 más 6, que lo que vino del cielo en el capítulo 9 de Lucas, termina en el cielo del 3 más 6, que es 9. Lo que viene de lo justo, en la justicia permanece y vuelve a eso. Lo que viene de lo perpetuo, en lo perpetuo permanece y vuelve a eso. Bien, lo que viene de la verdad, en la verdad permanece y vuelve a eso. De Lucas capítulo 9 hasta el versículo 36, que es 3 más 6, que es 9. ¿Lo entendió? Bien, la mirada de la transfiguración acá dice, aconteció como 8 días después. Nótese que acá dice 8 días después. ¿Por qué en Lucas dice 8 días y en los anteriores dice 6 días? ¿Que es una contradicción? Es como el fundamento que tienen al muchos de decir, mira, que hay un montón de contradicciones y es real. Cometieron muchos errores en los concilios, no hayan qué hacer para justificar la estupidez que hicieron. Pero el verbo se ven es antes del mundo de las ilusiones. Aconteció como 8, y yo le expliqué a usted qué es el número 8. El número 8 es el número 0. El 0 y el 8 son la misma cosa. Uno estaba antes de las cosas visibles, porque el 0 es invisible. Estaba antes de las cosas visibles y cuando se gira en sí mismo es un número 8.
Y el 8 quiere decir perpetuo o infinito cuando usted le aplica el 90 grados, que quiere decir el grado 9 de la comprensión cero. ¿Me entiende? De lo que estaba antes de las cosas que antes no veía. El 9 es el cielo. El 0 es lo que está antes de lo visible, las cosas que usted antes no veía. Con el grado de la humildad, la parte derecha por lo alto, no ve que Jesús en toda la derecha, y eso se llama un grado, y ahí le aplicamos el 90 grados, y usted ve que el 90 grados es la esfera, con el verbo se ven, quiere decir no venta, la sabiduría no se vende, no se esconde en bibliotecas, no es para manipular a nadie, no es para pedir dinero, no es para seleccionar mujer hermosa y con mi sabiduría me las cuenteo, no, así no es. No es para eso, es gratuito para ser mejores criaturas, nada más. Dice, aconteció como 8 días después, ya, ¿qué es lo que es el 8 entonces? El 8 tiene un corazón CH. ¿Usted sabe lo que es CH? Hay una nación que se llama Chipre y empieza con CH, de lo pequeño, muy pequeño. Hay una nación majestuosamente grande que se llama China, con CH. Por ahí hay una república, Checoslovaquia. Pero hay una nación que se llama Chile y empieza con CH. Y el CH, la letra C, es por cero, pero también por casa. Y la letra H es por humildad, es por humanidad. Y cuando lo vemos correctamente, que es el corazón del número 8, que usted ya sabe lo que es, quiere decir casa de la revelación de Abraham, con la H incluida que antes no tenía. ¿Qué es lo que es el corazón del 8? De las cosas perpetuas infinitas que no se venden. La casa de la revelación de Abraham. Cuando Abraham no tenía la H en su nombre, después tuvo la H. Aquí en el número 8 le está diciendo qué es lo que es. Y como ando, eh, a ver cómo decirlo, como no era parte de lo que tenía que decir, se lo voy a decir igual. ¿Usted sabe qué quiere decir? ¿Hizo yo un clamor a medianoche? ¿Usted sabe lo que es clamor? Clamor quiere decir CL más amor. Y ese CL quiere decir identificación de una geografía. Y en el mundo del Internet de esta época que estamos viviendo, hay una sola geografía en el mundo que tiene un CL. Y eso es Chile, no es China. No es Chipre, no es República Checoslovaquia, sino que el clamor a medianoche en plena oscuridad de las cosas que antes no se veían ni entendían, tiene una geografía, tiene una energía y una revelación y un verbo llamado se ven, y usted está entendiendo cosas que antes no había visto ni oído, y no tenemos que excitarnos por las cosas que está viendo, porque siempre hay que ser humildes, por más que se hagan las preguntas de si yo hubiera visto las cosas como se están viendo, oyendo ahora, no hubiera dicho lo que dije. No hubiera hecho lo que hicieron. No hubiera sido cómplice de lo que fueron cómplices. Pero no es para preocuparse por eso, sino yo solamente le estoy compartiendo lo que quiere decir 8, el 0, el grado 90, el corazón del 8, que es lo que es CH, que usted ya sabe. ¿Y qué quiere decir el clamor tan famoso que aparece en citas bíblicas? ¿Qué geografía es? ¿Qué nación es? Y las cosas que se están comenzando a saber. Bueno, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Aquí dice a orar, en otras partes decía otras cosas, dice orar. ¿Qué quiere decir orar? Orar quiere decir oratoria, nada más que oratoria. ¿Lo entiende? Una cosa como loca, ¿no? ¿A qué mierda vamos a ir a un lugar a... ¿Es una estupidez o no es una estupidez? Porque hay gente que tiene en su razonamiento que es como tonto esto de estudiar, ver palabra por palabra. Hay formas más fáciles como laborar y ganar dinero, como autoprotegerse, colocarse una coraza y cualquier cosa que le digan que usted está haciendo mal, culpar a los demás, victimizarse.
Una cosa rara, ¿no? Fíjese que la palabra orar, usted la analiza y dice raro. Es rara esta gente que habla como usted está viendo aquí ahora. Raro para ellos, raro para ellas, raro para la falsedad, raro para Prometeo el ladrón, raro para las doctrinas de la falsedad, rara para los concilios que manipulan, rara para los grises que engañan en los sueños. ¿Me entiendo, no? Pero usted que no, que están haciendo en caso de que hubiera estado comiendo con los muertos y con las muertas, usted entiende que no tiene nada de raro, sino que de orar se pasa a oratoria. Y la oratoria quiere decir enseñanza. ¿Qué es lo que usted ahora está oyendo? Bien, luego dice 29, y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra. Y usted ya sabe lo que es rostro, que antes veía con los globos oculares letras y palabras y entendía por el diccionario lo que decía, hasta que la manifestación del verbo se ven empezó a mostrar lo que era superior a las parábolas, superior a las metáforas, superior a los concilios que manipulan, superior al linaje de la serpiente, superior a las manipulaciones astrales, superior a la ignorancia heredada de la familia y superior a los muertos. No por ser superior, sino porque lo máximo creado se llama la humanidad humilde y consciente, y la puerta que abre las puertas es la humildad. Y dice, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. 30. Y he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida, que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueños. Ya, nótese aquí que aquí está hablando de sueño. ¿Qué quiere decir sueño, cansancio? Pedro, los que se la dan de roca, que son sólidos, doctrinas sólidas, políticas sólidas, alianzas sólidas, economía sólida, ocultismo sólido, todos estos que por fuera se la dan de algo sólido, en realidad aquí han sido denunciados que tenían sueños, en otras palabras, están cansados de este nido de ratas de falsedad. Estaban rendidos de sueños, más permaneciendo despiertos que algunos, sabiendo la falsedad de lo que son ciertas religiones, sistemas políticos, sistemas científicos, estaban despiertos, o sea, no habían sido muertos ni engañados en su totalidad, porque están en un mundo, pero no son de ese mundo. Más permaneciendo despiertos, viendo la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Nótese que en los anteriores decía que tenían temor, que hablaba como torpezas, y aquí dice no tiene idea de lo que está haciendo o de lo que está presenciando, y esto del verbo se ven no tiene idea. ¿Me entiende? Mire, la gente inteligente o que es sabia, habla lo que sabe solamente, no lo que no sabe. ¿Me entiende? Si yo no sé hablar alemán, no me voy a poner a hablar alemán. Si yo no domino algo, no me voy a poner a hablar lo que no sé. Usted dele a la gente atorrante, aunque a veces se llama padre, madre, la persona que tiene de pareja, su pasado, su cobardía, su orgullo y un montón de basura, usted dele a los atorrantes que se comporten así. Cuando hay una situación donde usted no sabe, déjese comportarse como un payaso y como una payasa, porque si usted es un ser humano, usted no es una mala persona. Una cosa es estar en una tradición y ser cómplice de cosas que antes no sabía. Otra cosa es ya empezar a justificar la mentira haciéndose pasar por verdad, el orgullo que te impide reconocer errores y un montón de basura que no es bienvenida en el tercer cielo, ni como familiar, ni como noviazgo, ni como política, ni como religión, ni como ciencia, ni como ningún muerto ni muerta, sea quien sea, porque el juicio justo no hace acepción ni de títulos, ni de personas, ni criaturas. Bueno, sigue diciendo, y sucedió que apartándose de ellos, de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Usted ya sabe lo que fue eso, no sabiendo lo que decía.
Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió. Yo ya le expliqué que para el futuro vamos a explicar esto del 2, que es el lenguaje del 1 más 1, y las nubes, que no es lo que usted parece. En esta época, eh, las nubes, a Internet le llaman nube virtual, o guardar información en nube virtual. Las nubes físicas son las que dan el agua cuando llueve, pero existen otras nubes que son las de manipulación climática, que ocupan los gobiernos como armas climáticas, y otras nubes que son camuflajes de naves gigantes y pequeñas. Bueno, dice entonces, y vino una voz desde la nube que decía, me equivoqué, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Nótese usted aquí, que aquí dice, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Esto de la nube lo vamos a dejar pendiente para un futuro. Nótese, entraron en una nube. Y vino una voz desde la nube, adentro de la nube, que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Ya le expliqué lo que es el oído, usted ya lo entendió. 36. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo, y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Pero usted, eso fue ayer, pero usted ahora ha visto ciertas cosas y está viendo ciertas cosas, un poco de aquí, un poco de allá, porque usted sabe, no podemos comer como glotones, o si no, nos podemos morir si comemos como glotones. Cuando usted hace las cosas muy rápido, no es que no tenga capacidad de hacer las cosas rápido, sino que le puede hacer daño. Es como si yo acelerara la máquina y lo que voy a provocar en usted son reacciones totalmente adversas, porque se puede sentir humillado, humillada, puede arrancar por la cobardía, puede empezar a hablar basura, y lo que hay más allá de la tierra puede reaccionar mal, te pueden bombardear con sueños, te pueden un montón de cosas justamente por el temor que usted vio por aquí. Por eso es de a poco. Recuerde que las palomas, por ahí más adelante se va a hablar de las palomas, comen migaja, migaja, que es la forma humilde de aprender. La totalidad sí, pero de parte en parte. Bueno, pues hasta aquí con esto de a quién iremos. Usted ya está entendiendo que cada mirada en esto de los llamados evangelios le da como una, un detalle más o un detalle menos, cosas que están por ahí que usted tiene que ir comprendiendo. Quedó pendiente para un futuro el lenguaje del 1 más 1 y también esto de las nubes. Mientras tanto, lo que hoy día, en esta ocasión, en estos audios vamos a comprender es el título de la transfiguración que le expliqué, los números, lo que es Marcos, lo que es Mateo. ¿Y quién es este personaje Lucas? Cuando nosotros hablamos del fin del tiempo, como Apocalipsis 10 que usted tiene que leer, el fin del tiempo es una representación en Z. Y ahí vemos la luz en el fin del tiempo, que antes no se veía en Lucas. Y esa C-A-S quiere decir casa cuando vemos ahí la letra A. Quiere decir que en la casa hay luz. ¿Me va entendiendo? Y si le colocamos la letra luz, pasamos a 6 letras de Lucas a luz cas. Y cuando vemos la casa, pasamos a 7, que es la casa del verbo sebem. ¿La va entendiendo? El 7 de 7 letras, visto por el espíritu del verbo sebem. La casa tiene luz cuando el verbo sebem toma la oratoria. Bien, lo más importante es que siempre tengamos que ser humildes. Humildes quiere decir cuándo hablar y cuándo callar. Nada más. No andar haciendo psicología falsa de que soy una persona que vivo en la calle, de que no sé nada. No, esa falsedad no. Sino cuándo hablar y cuándo callar. Nada más. Usted puede ser una persona brutalmente millonaria, pero humilde. Usted puede saber muchas cosas, pero humilde. ¿Me entendió? Eso es todo. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Y bueno, ya se habló de la transfiguración y usted ya entendió la respuesta y las miradas de a dónde iremos. Al oír, de iremos al oiremos y las cosas que se dijeron. Hasta aquí por esta ocasión y gracias por oír y nos vemos en otro momento.